Hola hermanos, buenas noches, pues bendiciones y vamos a continuar con este gran libro de Job. Entonces vamos a ver ya el capítulo 13 que es pues una confirmación de todo lo que Job había sentido de parte de toda la habladuría que habían hecho sus amigos, ¿no? Y que realmente pues no hubo una edificación realmente o una ayuda espiritual y moral y física, digamos, de parte de sus amigos. Y este capítulo 13 pues él va realmente a pues a contraatacar nuevamente, ¿no? A decirles que realmente no es eso, que todo lo que hablan, pues sí, conocen de Dios, pero no es realmente lo que Dios quiere decir, ¿no? Entonces aquí pues vemos cómo hoy en la actualidad pues vemos mucha gente, ¿no? Que conoce, entre comillas, dice uno, o sabe de Dios, ¿no? Mucho ser humano habla de Dios, unos hablan a favor, otros hablan en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque pues dice uno, tanto han escuchado de Dios y realmente por no conocerlo juzgan, ¿no? Dice uno, y pues sabemos que pues hay dos clases, ¿no? También dentro de los que conocen a Dios. Hay unos que hablan con Dios cuando la situación pues se encuentran bajo presión, ¿no? Dice uno, bajo las pruebas, y que dice uno es cuando recurren a Dios. Y otra es los que aman a Dios y de una de sus reglas principales en su vida es que están en constante conversación con Dios, ¿no? Están orando constantemente. Esos son los verdaderos hombres que aman a Dios, que son o quieren ser semejantes a Cristo, que son seguidores de Cristo. Y pues realmente, pues todos estos hombres, los que realmente hablan de Dios, pues dice uno, son de un muy alto reconocimiento práctico, ¿no? De la presencia divina. ¿Por qué? Porque lo conocen y le dan ese reconocimiento a nuestro Señor Jesucristo, le dan un gran reconocimiento a la palabra de Dios. Y realmente estos hombres son los que pues nos podemos dar cuenta, ¿no? Que realmente su corazón existe, esa existencia divina, es nuestro Señor Jesucristo, que ellos lo tienen en su corazón y que dice uno, mantienen esa constante comunicación con Dios. Y aquí hay un versículo donde pues realmente Job dice uno, ¿para qué quiero tantas palabrerías de parte de mis amigos que no me han servido en nada? Es mejor, a mí me encantaría, dice uno, que Dios me expresara el porqué de las cosas, ¿no? Y sabemos que pues Dios siempre va a tener una respuesta y esa respuesta sabemos que también es la mejor que podemos recibir de cualquier persona, de cualquier situación. La respuesta de Dios siempre es acertada y siempre es buena. Entonces, pues, los invito a que veamos estos versículos, 14 versículos de este capítulo 13, pero antes de empezar de lleno, pues vamos a poner estos momentos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que cerremos los ojos. Señor, gracias Padre, porque pues nos permite, Señor, conocer de tu palabra. Y sabemos, Señor, que el estar en constante comunicación contigo, el estar, Señor, conociéndote, siempre es bueno para nuestras vidas, porque así sabremos, Señor, qué es lo que tú quieres hablar con nosotros, qué es lo que nosotros hemos fallado y en lo que nosotros debemos hacer el cambio en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque muestras tu misericordia en nuestras vidas, Señor, y siempre nos das enseñanza buena. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues los invito, vamos a ir al 13 y como tema es habla con Dios. Y vamos a leer estos dos primeros versículos que nos dice así, del 13, 1 y 2. Dice, he aquí que todas esas cosas
han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo, no soy menos que vosotros. Y aquí pues dicen aquí prácticamente Job quiso dejarles bien claro, ¿no? Que todo lo que ellos conocían de Dios y las verdades que ellos habían dicho, estos amigos, él ya los conocía. No había, dice uno, nada bueno, bueno, entre comillas, nada nuevo, perdón, que Job no supiera, ¿no? Ya anteriormente en capítulos conocimos cada respuesta de ellos y realmente todo esto pues en su vida de Job no le ayudó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban poniendo primeramente experiencia, legalismo, que realmente para Job en su vida no le había servido en nada. Entonces dice uno, la palabra del Señor siempre es edificante, entonces debemos de poderla estudiar a fondo y poder expresar cuando se da ese consejo al que necesita, ¿no? Entonces, les digo, nosotros debemos de estar en constante comunicación con Dios, porque solamente así vamos a aprender. Amén. Vayamos al 3 que dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Y como les digo, a Job, dice uno, le hubiera agradado no haber escuchado aquí a sus amigos, ¿no? Porque de nada les ayudó a edificar su vida, a edificar físicamente y realmente más que nada espiritualmente. Entonces dice uno, el que conoce de Dios, Job, pues le hubiera gustado, dice uno, que Dios hablara con él, ¿no? Job hubiera, dice uno, desechado a sus amigos y poder hablar con Dios. Él quería una respuesta de parte de Dios, ¿no? Del porqué de su sufrimiento. Hemos conocido de Job su vida, ¿no? Que era un hombre justo. Y entonces, pues él se hacía esa pregunta, ¿no? El por qué quería razonar con Dios, ¿no? Pero pues sabemos que realmente si hubiera conocido ahora, en estos tiempos que gozamos de esa misericordia y esa gracia de Dios, creo que le hubiera ayudado mucho a Job, ¿no? En ese tiempo, pues, no tenían todo esto, de este conocimiento que ahora nosotros realmente gozamos de ese conocimiento que Dios nos ha dejado a través de su palabra y realmente pues es de una gran bendición que nosotros pues la tengamos, dice uno, más fácil, ¿no? El conocer el propósito. Por eso dice uno, entre más comunicación tú tienes con alguna persona, ¿qué va pasando? Vas conociéndola mejor y mejor. Y así pasa con Dios. Dios te pone palabra todos los días y dice uno por mañana, tarde y noche. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Por qué no tenemos esa comunicación? Debemos de buscar esa comunicación para que nosotros realmente vayamos conociendo realmente a nuestro Señor. Y sabemos que al irlo conociendo, va a tenerlo por seguro, hermano, que va a tener una respuesta por parte de Él. Eso ni dice uno ni dudarlo. Dios siempre te va a dar una respuesta. Lo importante es que tú sepas escuchar esa respuesta. Amén. Los invito a que vayamos al 4 que dice así: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vuestros médicos nulos. Y pues aquí, ¿no? Utiliza este término como médico, ¿no? ¿Por qué? Porque estos amigos no fueron capaces de diagnosticar el caso que tenía Job, ¿no? Y que realmente pues no lo estaban ayudando en nada, no había sanado, dice uno, si siquiera si tuviera habido, dijéramos literalmente, 1000 heridas, no pudieron sanar una sola herida.
Y pues aquí, ¿no? Dice uno, utiliza el término de médico, dice uno, un médico lo va uno a visitar para que nos diagnostique cuando nos encontramos enfermos, pero estos amigos realmente pues estaban dando un diagnóstico equivocado, no estaban dando una cura para la enfermedad que Job padecía, ¿no? Y pues dice uno, ¿de qué sirve visitar a un médico si no nos va uno a curar, ¿no? Sería un gasto. Y recordemos, ¿no? Cómo a través de la palabra del Señor también nos menciona todo esto, ¿no? Cuando recurrimos al médico equivocado, podemos decir, ¿no? Recordemos en la palabra del Señor, en esto de Marcos 5:26, ¿no? Cuando esta mujer que había sufrido por mucho tiempo de sangrado y no tenía y había gastado grandes cantidades en tratar de pues de aliviar, ¿no? Consultar médico tras médico y dice uno, pues todos no le dieron una sanación, no le dieron, digamos, una solución a su enfermedad. Entonces, ¿de qué le servía, no? El estar consultando y otra vez. Pero ¿qué pasó? Supo de nuestro Señor Jesucristo y tuvo un encuentro con Él. ¿Y qué pasó? La sanó de esa enfermedad. Esta situación así es el relato de Job, ¿no? El que hay que saber realmente con quién acudir, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que en situaciones, dice uno, difíciles, ¿qué es lo que primero que busca el ser humano? Buscar alternativas. Antes de recurrir, dice uno, al verdadero médico, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Van y visitan, malgastan tiempo, dinero, esfuerzo y gastan todas esas alternativas, esas variaciones que pueden, o opciones que tienen para poder ser sanados, y al final de cuentas no lo encuentran, no son nada efectivas, ¿no? Y pues así pasa ahora en la actualidad, por ese vacío espiritual que ellos tienen, ese alejamiento que han tenido de Dios, cuando sabemos que al primero que hay que recurrir es a Dios. Sabemos que Él es el único médico realmente que va a mejorarte en todos los aspectos, como lo vimos, como le dije en esto de Marcos. Visitó infinidad, no se dice cuántos, pero malgastó muchísimos años de su vida. Y sin en cambio, cuando recurrió a Jesús, dice uno, el Señor la sanó. Entonces sabemos que debemos de recurrir primeramente al Señor. ¿Por qué? Porque si no, podemos ir de mal en peor, ¿no? Y podemos utilizar infinidad de alternativas si no estamos. Y realmente, dice uno, cuando estamos consternados, con miedo, sin fuerzas, con tentaciones o con el peso realmente de alguna aflicción, pues debemos de acudir, dice uno, a nuestro mejor médico, realmente presentar, dice uno, o hacer cita con el Señor para que Él nos haga esa consulta. Nosotros necesitamos querer, ¿no? Sabemos que nuestro Señor nunca nos va a prescribir nada mal, nunca va a dejar un caso a medias, no va a dejarte un caso sin curar. Él siempre tiene el medicamento adecuado para cualquier enfermedad que tú tengas. Y sabemos que con Él podemos acudir a cualquier hora. No es necesario, dice uno, con cualquier médico, si no es un horario de trabajo, es difícil, ¿no? Y si tú lo consultas fuera de ese horario, te sale carísimo. Aquí no, aquí nuestro Señor Jesucristo es nuestro médico que está a las 24 horas del día, los 365
días del año. Él nunca descansa. Él está siempre puesto para escuchar tu súplica, para escucharte, y te va a dar siempre todo lo que tú necesitas, porque Él te va a sanar cualquier corazón roto, las conciencias heridas, y realmente debemos de estar, dice uno, pues bien conscientes de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le invito, hermano, a que primeramente acudir a ese médico, el que nos va a llenar todos esos vacíos, esos huecos del alma que podamos tener, ¿no? Entonces, es de gran bendición que ahora no tengamos restricción y que podemos acudir con ese médico que todo nos va a curar. Lo único que tienes que tener es creer en su obra de salvación. Realmente aceptar por fe y que Él ocupó tu lugar en esa cruz. Y realmente Él entrará a tu vida para colmarla con su presencia, realmente transformando por completo tu espíritu y dándote a ti una nueva expectativa, una nueva ilusión para vivir. Él te va a traer paz y te está garantizando que te va a dar una vida eterna misma. Entonces, pues no tardemos en acudir con ese médico. Amén. Ahora vayamos al 5 que dice, ojalá callarais por completo porque esto os fuera sabiduría. Y pues aquí les estaba diciendo a sus amigos, ¿no? Que realmente, pues si que era más sabio el que se callaran, ya no hablaran y podían ellos pasar por personas sabias, ¿no? Dice un dicho aquí en mundano, ¿no? Calladito te ves más bonito. Y aquí eso es lo que les estaba diciendo Job, ¿no? Y realmente el Señor, pues, nos habla mucho, que a veces es preferible. Si no tienes palabra de consuelo, palabra que Dios te ha dado, dice uno es mejor callarse. Lo podemos ver en Proverbios 17:28 que dice así, aunque el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. Entonces, pues sí, sabemos que cuando no contamos con la sabiduría de Dios, es mejor, dice uno, quedarnos callados, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente podemos dar un mal consejo y en lugar de ayudar, podemos realmente afectar más a la persona. Entonces debemos de tener cuidado, ¿sí? Y ahora los invito a que vayamos al 6 y al 7 que dice, oíd ahora mis razonamientos y estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis sin equidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? Y aquí pues ya, como les digo, Job ya estaba cansado, realmente les dio una respuesta pues muy contundente, ¿no? Les estaba pues acusando de haber cometido lo estaban acusando a él de haber cometido algún pecado terrible, ¿no? Como lo ven, siendo que ellos no se apartaban de esa idea, que todo lo que estaba sufriendo Job era porque él tenía oculto algún pecado que no había confesado. Y que por eso Dios lo estaba juzgando, por eso. Y Job sabía que no era así, ¿no? Ellos estaban, entre comillas, queriendo representar a Dios, pero no era así. Ellos no estaban representando directamente a Dios. ¿Por qué? Porque estaban expresando sus pensamientos y no los que realmente Dios quería que se pudieran expresar para Job. Entonces, ellos tenían, entre comillas, ¿no?, la mejor intención de ayudar a Job. Pero con estos pensamientos que ellos tenían propios, pues realmente no fueron para nada edificantes, no ayudaron a nada. Y entonces, aunque ellos pensaban que estaban bien, que estaban actuando en una posición correcta, ¿no?, realmente no fue así. Y pues aquí, ¿qué hicieron?
colocaron a Job en una posición defensiva, ¿no? Porque pues si él sabía que era una persona agradable a Dios y que estaba haciendo lo correcto, y que lleguen otros y que traten de tumbar con mentiras todo lo que él estaba haciendo, pues realmente por eso es que Job se estaba poniendo a la defensiva, de decir, bueno, pues es que si yo no tengo nada de lo que ustedes dicen, ¿por qué tengo que estar realmente escuchándolos, ¿no? Por eso es de la defensiva de este Job, ¿no? Esos argumentos nada bueno. Y pues les dice, ¿no? Y les advirtió que, pues, mentir, incluso, dice uno, pues, pronunciando bonitas palabras, ¿no? Y que supuestamente palabras en defensa de Dios, porque pues conocían de la palabra y ellos trataban de inculcar, ¿no? Y pues realmente ellos creían que estaban defendiendo una causa de Dios y que era lo mejor que ellos estaban diciendo, era que estaban hablando con honestidad, pero pues sabemos que no. Entonces, cuando debemos de ser muy cuidadosos y compasivos, si no podemos, dice uno, juzgar o aplicar esa condenación bíblica a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de la palabra del Señor, como Job, y a veces hemos caído en eso, ¿no? El legalismo de que no, pues es que Dios te está mandando un castigo porque tú hiciste esto mal, o porque tienes algo oculto. Entonces, pues realmente estamos juzgando sin conocer bien de la palabra. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque pues el dar un consejo o tratar de consolar a alguna persona, debemos de tener bien en claro la palabra del Señor y poderla aplicar. Porque esa sabiduría que Dios nos da a conocer es para eso, para que tenga consuelo en las personas, que traiga esperanza, que traiga amor. Entonces, si no lo hacemos, podemos dañar más a la persona. Entonces debemos de tener mucho cuidado en eso. Y ahora vayamos del 8 al 10, que dice: haréis acepción de personas a su favor, contenderéis vosotros por Dios. Sería bueno que Él os escudriñase, os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre. Él os reprochará de seguro, y si solapadamente hacéis acepción de persona. Y aquí pues Job vuelve al ataque, le digo, después de todo lo que ya ha vivido con sus amigos y eso, pues ya no se quiere quedar callado, y pues dice uno, ¿cómo? Si ustedes están aplicando, Dios los va a juzgar. ¿Por qué? Porque estaban presentando una fe falsa de Él, ¿no? Una imagen falsa del Dios verdadero. Y porque Job les estaba diciendo, porque él realmente conocía, ¿no? Y es que, dice uno, es tan fácil mentir. ¿Por qué? Porque está al alcance de todo, ¿no? Dice uno, es de los pecados más baratos, ¿no? No se requiere, dice uno, pues algún costo extra, un desembolso. Y realmente es, ¿por qué? Porque tenemos nosotros esa tendencia, como se dice, ¿no? Mucha inclinación, o a veces es una hasta afición, ¿no? ¿Cuántas mentiras no hemos, dice uno, hecho en nuestra vida? Y podemos seguir diciendo mentiras, porque como les digo, como cristianos no estamos exentos de nada. Y dice uno a veces, y muchas veces lo hemos dicho, una mentira piadosa, una mentira pequeñita. No, al final de caso es mentira, pero pues es tan fácil, ¿no? Dice, ¿qué nos cuesta, no? Cuando dice uno tan simple, un abonero llega a su casa si debe uno algo y sale el niño y, no, pues me dijo a mi mamá que no está. Y tanto miente la mamá como el niño, ¿no? Y así hay infinidad de cosas. No fui a la iglesia porque me sentía yo mal y enfermo, cuando pudo haberse ido
a divertir y no ir a la iglesia, ¿no? Le digo, es tan común y dice uno tan fácil el decir mentiras. Job sabía que si sus amigos hubieran estado en la misma situación que en él, no hubieran querido realmente, pues, ser tratados de la misma forma con la que fue tratado él, ¿no? Por parte de sus amigos, ¿no? Como dicen, en esos momentos de gran aflicción y eso, pues nadie va a querer aguantar ese tipo de comentarios o de juzgarlo, disque consolarlo, ¿no? Pero pues vemos que no era así. Entonces, pues realmente les digo, podemos decir palabras bonitas, pero mintiendo, no estamos representando a Dios. Entonces debemos de tener cuidado con todo eso, ¿sí? Y ahora vayamos del 11 al 14 que dice, de cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de cenizas y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Escuchadme y hablaré yo y que me venga después lo que viniere. Porque quitaré yo de mi carne con mis dientes. ¿Por qué? Quitaré yo de mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano. Y pues realmente dice, en medio de todo esto ya Job se mantuvo, dice uno, inviolable, ¿no? Ya estaba, dice uno, las piedritas hasta acá, y ante el ataque de estos amigos, en ese momento se habían convertido en personas extrañas para él, porque ya no los quería escuchar. Él, dice uno, como lo vimos en los primeros versículos, él hubiera estado mejor que tener una comunicación con Dios y que le dijera, ¿no? Y pues Job encuentra culpables y falsamente como defensores especiales de Dios en dos aspectos, ¿no? Porque realmente dice uno, existen los que han ofendido a Dios, pero no pueden señalar un pecado que haya cometido Job, ¿no? Porque dice uno, según ellos, han conocido a Dios y sin en cambio en sus palabras, en sus consejos, están cometiendo un error, ¿no? Y la otra, pues dice uno, están afirmando positivamente que Dios restaura a la persona si confiesa sus pecados, ¿no? Por eso le digo, puede uno mezclar la palabra del Señor con nuestros propios pensamientos y ahí ya estamos fallándole a Dios. Y realmente dice, ¿no? Vuestras máximas son refranes de ceniza. Dice uno, las cenizas ¿para qué sirven? Para nada. Estaban carentes de algo. Y así las palabras de estos amigos estaban carentes de sabiduría. Entre comillas querían ellos hablar seriamente, pero Job al escucharlos desechó toda supuesta guía o consejo, ¿no? No tenían sustancia, dice uno, no servían para nada. ¿De qué sirve, dice uno, haber tenido 7 días y pues hablar y si de nada sirvió, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente estaban haciendo estos hombres, ¿no? Habían estado él con unos resultados nada agradables, injustos para la vida de Job. No lo sabían, no entendían que fuera así, pero pues fue así. Dice uno, a veces nosotros vamos con las mejores intenciones de hacer las cosas y fallamos. ¿Por qué? Porque ya no llevamos el texto de la palabra del Señor, sino ya llevamos nuestro contexto. Entonces debemos de tener mucho cuidado nuevamente con eso. Amén. Y pues nada más como conclusión, que busquemos el mejor consejo, que acudamos al mejor médico, que es nuestro Dios. Él es el único que podrá sanarte, levantarte, cualquier mal que tú tengas. Pero ¿cómo vas a saber de Él? Pues estar en constante comunicación con Él, buscarlo. Y dice uno, ya no tienes que ir a donde puede estar el consultorio. Tú lo tienes en tu casa. Y tú puedes acudir a Él en cualquier instante
que tú sientas algún malestar en tu ser, en tu espíritu. Te invito a que acudas, hermana. Amén. Y pues hemos concluido esta parte de este capítulo 13 y pues los invito a que cerremos nuestros ojos para concluir con una oración esta parte del 13. Amén. Señor, gracias, Padre, porque realmente, Señor, es hermoso conocerte y saber que todo lo que tienes para nosotros, y es tan fácil es tenerte al alcance, que, Señor, a veces como seres humanos nos sorprendemos porque los que nos alejamos somos nosotros, Señor. Queremos tener siempre, Señor, alternativas, y como última recurrimos a ti, cuando debe de ser al revés, Padre. Perdona si hemos hecho esto, y que, Señor, realmente tú tengas esa edificación en nuestras vidas. Queremos recurrir a ti, Señor. Gracias por mandarnos tu palabra y tu sabiduría, Señor, diariamente. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Amén.